Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo día de meditaciones diarias del libro de la vida de Krishnamurti. Seguimos trabajando y meditando la semana 12, el miedo. Hoy nos toca trabajar los días 24 y 25 de marzo. El texto del día 24 tiene como título La puerta hacia la comprensión. Usted no puede extirpar el miedo sin comprenderlo, sin investigar realmente la naturaleza del tiempo, el cual implica el pensamiento, la palabra. De aquí surge la pregunta: ¿hay un pensamiento sin la palabra? ¿Un pensar sin las palabras, que son memoria? Señor, sin ver la naturaleza de la mente, el movimiento de la mente, el proceso del conocimiento propio, tiene muy poco sentido limitarse a decir que uno debe liberarse del miedo. Usted tiene que considerar el miedo en el contexto de la mente total, para investigar todo esto. Usted necesita energía. La energía requerida no llega por obra de lo que comemos. Eso forma parte de las necesidades físicas. Pero el ver, en el sentido con que uso esa palabra, requiere una energía enorme. Y esa energía se disipa cuando usted lucha con las palabras, cuando ofrece resistencia, cuando condena, cuando está lleno de opiniones que le impiden mirar, ver. Toda su energía se ha ido en eso. Así pues, al considerar esta percepción, este ver, usted ha abierto la puerta hacia la comprensión. Qué texto hermoso, ¿no? Ahora vamos a leer el otro, pero no quiero que se pierda la magia, la conciencia que nos pide tener este texto, ¿sí? Cuando es un poquito lo que hablábamos en el video anterior, ¿no? Hay un pensamiento sin la palabra, un pensar sin palabra, que son memoria. Todo el tiempo nuestro pensamiento genera la alarma de la resistencia, el miedo. Entonces nos limitamos a ese miedo, pero no vemos en realidad. Y no me quiero ir de nuevo a decir que veamos a miedo de otra manera. Quiero que seamos conscientes de esto. En el momento en que viene ese miedo, esa sensación de resistencia, de alerta, pregúntate si estás siendo consciente. En el momento en que te preguntes, ¿estoy siendo consciente? La conciencia automáticamente se separa de la mente y podés observar el pensamiento. Es ahí cuando podés ver con claridad. Y sí, requiere mucha energía al principio, estoy de acuerdo. Pero una vez que lo practicás, igual que la meditación, ¿no? Cuando queremos entrar en un estado meditativo, al principio nos cuesta un montón y nos distraemos, pero a medida que vamos practicando, va saliendo cada vez mejor y nos vamos sintiendo más cómodos. Bueno, la conciencia y el ver a nuestros pensamientos es lo mismo, es práctica. Practicamos todos los días un poquito y nos damos cuenta de que después no es tan difícil. Es más, después hasta la misma mente se acostumbra a trabajar de esa manera, en equilibrio. Me encantaría que lo practiquen. Bien, vamos a pasar a leer el título y el texto del día 25 de marzo. El miedo nos hace obedecer. Bueno, bien. ¿Por qué hacemos todo esto? Obedecer, seguir, copiar. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a la incertidumbre interna. Deseamos estar seguros. Seguros financieramente, seguros moralmente. Deseamos que nos aprueben, poder gozar de una posición segura.
no tener que enfrentarnos jamás con la dificultad, con la pena, con el sufrimiento. Queremos estar cercados por una valla de seguridad. Así, el miedo nos hace obedecer, consciente o inconscientemente, al maestro, al líder, al sacerdote, al gobierno. El miedo también ejerce control sobre nosotros para que no hagamos algo que podría perjudicar a otros, puesto que seríamos castigados. Así que detrás de todas estas acciones, de estas búsquedas, de esta codicia, se esconde el deseo de certidumbre, de sentirnos a salvo. Por lo tanto, sin resolver el miedo, sin liberarnos de él, el mero obedecer o ser obedecido significa muy poco. Lo que tiene sentido es comprender este miedo de un día en día y ver cómo se revela en sus diferentes formas. Solo cuando nos liberamos del miedo existe esa cualidad interna de la comprensión, esa soledad creativa en la que no hay acumulación de conocimientos o de experiencias. Únicamente eso nos da una claridad extraordinaria en la búsqueda de lo real. Maravilloso. Maravilloso texto, me encanta. Ojalá lo hayan sentido igual que yo. Wow, tiene mucho que ver con el texto anterior y obviamente con los del día de ayer. Siento que todos nos sentimos un poquito inseguros. Tengamos mucho o tengamos poco, financieramente, moralmente. Siempre estamos buscando la obediencia, siempre estamos buscando la aprobación. Para mí es un poco difícil hablar de esto porque soy de esas personas que siempre se han revelado a todo, pero también siento que en esa rebelión, en ese dudar, en ese siempre tratar de entender el para qué, también creo que surge a partir de los miedos, ¿no? Cuando uno se revela, tiene que ver también con el miedo, con la resistencia. Otros no, otros son más obedientes o más de diferentes formas, ¿no? Creo que somos obedientes de las dos formas, pero vistos desde diferentes lugares. Todos tememos, es lo que nos enseñaron. Lo voy a seguir repitiendo, sin miedo. El sistema en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos, nos enseñó, en cierta forma, lo que ellos aprendieron. A obedecer. No los juzgo. No juzgo a mis padres, no juzgo el tiempo-espacio en el que elegí nacer. Solo creo que si elegimos este tiempo-espacio para vivir, para experimentarnos, es para algo. Hay un fin, hay una meta. Ojalá podamos ver con claridad. Y quiero leer la última frase del segundo texto. Solo cuando nos liberamos del miedo existe esa cualidad interna de la comprensión, esa soledad creativa en la que no hay acumulación de conocimientos o de experiencias. Únicamente eso nos da una claridad extraordinaria en la búsqueda de lo real. Simplemente eso. Vamos en busca de nosotros, de nuestra libertad. Seamos libres. No estoy hablando de gobiernos, no estoy hablando de salir a la calle a romper, a gritar o a rebelarnos al mundo, porque eso no tendría ningún tipo de sentido, sigue siendo miedo.
Estoy hablando de ser libres de ser nosotros mismos, de ver, de entender, de comprender. La claridad extraordinaria de lo real, que no es la foto que ves, que no es la peli que estás mirando en este momento. Vayamos a buscarla, a comprenderlo. Te abrazo fuerte, gracias por estar ahí y acompañarme en este camino de conocimiento propio, ¿no? Gracias. Nos encontramos mañana en un nuevo día de meditaciones diarias del libro de la vida de Krishnamurti.